Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido. Les voy a presentar primero a nuestros panelistas que van a acompañarme hoy en la presentación del libro. Claudio Tolcachir, actor, dramaturgo argentino, director de teatro y fundador de Timbre 4. A Carmen de Carlos, que es jefa de internacionales del portal El Debate. Y a Fernando González, periodista de Infobae y CNN Radio en Argentina. Ellos van a estar comentando un poco el libro. Claudio va a empezar porque tiene una cuestión personal que tiene que irse rapidito de aquí, así que le doy la palabra para que pueda comenzar, pero quería avisarles para cuando lo vean salir, que no se está escapando. Pido disculpas a mis compañeros y aquí al público. Justo pusieron hoy el acto de fin de curso de mi hija y bueno, vamos a tratar de evitar algún trauma, los que se puedan, que estén a tiempo. Pero tiene que ver con algo porque nosotros nos conocemos justamente del colegio primario con Hernán. Es el mérito por el cual realmente yo estoy acá, que lo conozco desde muy pequeño y la verdad que pensaba en qué decir y me daban ganas de hablar de él, de conocerlo tan pequeño. Y leyendo el libro, había algo que no me sorprendía, porque siempre tuvo como una especie de inflexibilidad en el sentido de la justicia, o de la verdad, no sé si de la justicia o de la verdad. Aunque le costara, tenía costos eso, siempre. Y lo recuerdo de pequeño como en ese afán de las cosas como eran. Aunque doliera o aunque no quedara bien parado, y la mayoría de las veces sí, porque termina siendo un referente de una línea ética, ¿no? de una honestidad. Entonces me pasaba a leer el libro o en el afán de Hernán de meterte en esas historias, de compartirlas, de declamarlas, de recordarlas, que me viene más ese sentido, de la verdad más allá de la justicia, como de ofrecer una verdad para que cada espectador, mi yeite, para que cada lector pueda hacer su vínculo con la historia. Y en ese sentido, me parece que este libro, más allá de la historia que cuenta, que creo que se va a desarrollar y es tan importante ahora, los que lo hayan leído saben que en cada historia en la que te vas sumergiendo, que va compartiendo Hernán, sin emitir opinión, sin bajar líneas, sin trampas, a mí por lo menos me fue un viaje tremendo y tremendamente conmovedor porque podés ver a través de esos ojos, podés estar ahí y podés tener esa edad y podés pensar en tu futuro, podés entender lo que no saben, lo que no entienden, lo que soñaban. Creo que a través de las historias que cuenta Hernán como puente entre esa historia y esas historias y nosotros, es necesario que haya una escala humana, ¿no? Y creo que este libro viene a traer una escala humana del concepto de la guerra a la verdad de la guerra, de un chico, de un hombre, de una mujer, de una madre, del hambre, del frío, porque creo que es nuestro combate también, nos acostumbramos a todo, nombramos las cosas y se vuelven conceptos, y este libro te impide el concepto porque es pura verdad. Son momentos que te quedan grabados en el cuerpo, tantos momentos, pero hay delicadezas, como el momento que descubre a su tío de espaldas y no le sale la voz, y todo eso lo contás de una manera, por mi deformación de tratar de convertir en 3 dimensiones lo que está escrito, que tiene una dimensión enorme, con una sutileza y con una honestidad muy grande, sin golpes bajos. Y me parece tan importante que todos los que leamos este libro, además de esta historia en particular y de cada historia en particular, nos ayude a tener una vez más la escala real, la escala humana de lo que significa una persona en una guerra. Así que por tu valentía ya innata será, porque de chiquito ya le ponías el cachete a las cosas, y por el buen gusto también y la valentía de este libro, me enorgullece mucho ser tu amigo
Y los invito a leerlo porque de verdad no creo que se pueda leer del tirón. Uno necesita ir, necesita tiempo, pero no hay nada, no hay ningún maniqueo ni nada. Pero realmente es necesario que cada historia se termine de impregnar. Y cada historia es fundamental. Así que bueno, felicitaciones y los invito a compartirlo. Y hablando de escala humana, me voy a ver a mi hija hacer una ronda de 30 segundos, pero quiero estar ahí. Muchas gracias. Pues hablando de escalas humanas, yo creo que la condición humana obliga a dar las gracias a Hernán, lo primero. Gracias por haber escrito este libro, gracias por contarnos o hacer de intermediario de la historia de 43 soldados. Esta es la historia de 43 soldados judíos, niños soldados judíos, porque entonces tenían 18, 17, 19 años como mucho, y hoy tienen 60 o alguno más. Cada uno en primera persona va contando qué es lo que le pasó, qué es lo que hizo, dónde estaba, en qué regimiento estaba destacado, cómo fue el tiempo que estaban allí y cómo fue luego el regreso. A mí del libro no solo me han impactado las historias personales de sus protagonistas. Yo viví muchos años en Buenos Aires, yo me leí la CONADEP sí que no te la podías leer de un tirón, como no te podías leer el informe Rating en Chile de un tirón. Tenías que bajar y lo mínimo era tomarte un gin tonic porque si no, no había estómago que lo soportara. Esta es una historia de hombres maduros que recuerdan lo que les pasó. Es una historia compartida donde yo he descubierto algo que no sabía después de estar 23 años en Buenos Aires. Yo estaba acostumbrada a que de cuando en cuando leíamos en las noticias que había cementerios judíos que se profanaban, que había discusiones, que había xenofobia, pero nunca había apreciado ni había sentido lo que cuentan algunos de los protagonistas en este libro, y es que su condición de argentino se ponía en tela de juicio por el hecho de ser judío. Lo que les planteaban, lo que le reprochaban, casi que de manera sistemática, buena parte de los superiores era: si eres judío no puedes ser argentino. Eso para mí ha sido algo totalmente nuevo, demoledor y conmovedor. También ha habido algo que me ha llamado mucho la atención, que me ha sorprendido. Cuando uno lleva tanto tiempo y es periodista y tenemos ese defecto casi común de creer, cuando llevas mucho tiempo en un país o has cubierto durante muchos años ese país, que te crees que te lo sabes todo, ¿no? Y siempre al final no sabes nada, sabes muy poco. Y es que estos chicos que hoy son hombres, que siguen durante toda su vida con ese estrés postraumático, unos lo superan, otros no, pero tienen el miedo de cuándo me va a volver el pánico. Los que tienen más suerte han sido bien tratados, han tenido un apoyo y una asistencia adecuada, mientras que aquellos que no siguen arrastrando esa herida o sin ser capaces de cerrarla. Pero el planteamiento cuando volvían, más común que he encontrado, como ellos mismos cuentan en el libro, es que venían siendo unos niños, porque yo digo son niños soldados judíos de la guerra, porque no eran hombres. Era: yo quiero tener una familia. Hay uno que dice: yo cuando volví lo que decía era: quiero tener un hijo, quiero sentirme arropado, sentirme protegido. Y efectivamente lo que les pasó a estos 43 soldados fue lo mismo que les pasó al resto de los soldados de las Malvinas, pero a ellos más, con mayor gravedad y con mayor ensañamiento por ser judíos. Los destacamientos que cuentan, que son las crucifixiones sobre la tierra, si eras judío eras peor. Todo era mucho peor si eras judío. Hay algunos testimonios muy valientes, muy conmovedores, porque mientras yo avanzaba en la lectura, yo pensaba, bueno, si yo hubiera sido un hombre y hubiera sido judío, yo no soy la que levanta la mano diciendo, que soy judío. No, el orgullo de ser judío y de ser argentino lo llevaban a gala, y ahí sí que iban al frente y daban un paso al frente. Por eso, leyendo el prólogo de este libro, me ha chocado muchísimo que Hernán, cuando ha ido a ver a la DAIA, a las autoridades de la DAIA y a las autoridades de la AMIA, se ha encontrado con las puertas cerradas. ¿Cómo se las encontraron estos chicos? Entonces, de algún modo, este libro sacude también las conciencias dormidas de estas dos instituciones, que son las más importantes que tiene la colectividad,
en Argentina y que les han abandonado como les abandonaron sus gobiernos, como les abandonó el Estado, y a día de hoy tampoco parece que lo recuerda. Me ha llamado mucho la atención, me ha conmovido mucho el libro, porque todo libro tiene su parte tierna. No es un libro que carga las tintas en la tragedia, no es un libro que te cuenta, no es un libro amarillo, es un libro real, pero es un libro que te cuenta las cosas para que puedas seguir leyendo. Y hay un momento, por ejemplo, un detalle que son esos detalles menores que son las anécdotas que al final se te quedan, como cuenta uno de los soldados que sus compañeros no recibían cartas y entonces él las iba recibiendo y de algún modo para consolarlo, para compartir con los demás ese aislamiento, leía sus propias cartas íntimas de su familia. ¿Eras tú? Bueno, pues mira, ¿que vives aquí en España? Bueno, pues oye, pues mira, me conmoviste mucho, o sea que, en fin. Y luego el volver. Volver en algunos casos, en este libro para muchos era una tragedia casi mayor que estar en el frente, por eso, por el rechazo y por el abandono. Pero hay otra cosa que también se repite en algunos casos, y es los que caían presos después del rendimiento, porque los atrapaban de rendirse, las fuerzas británicas, y casi que era mejor con el enemigo. ¿Con el enemigo cómo? Con el enemigo estoy caliente y no me educa de puro milagro, Alfonsín, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas al leer este libro te conmueven, te hacen ser otra persona distinta. Entonces yo por eso he empezado diciendo que hay que ser agradecidos y le doy las gracias a Hernán. No sé cuántos judíos hubo en la guerra, tú has localizado 43, creo que es muy difícil saber cuántos eran, pero gracias por haberlo reunido, por contar ese testimonio y ojalá que esto lo lean todos y la gente aprenda que ser judío también es ser argentino y es indivisible. O sea que muchas gracias, Hernán, y no quiero marearles más. Bueno, lo primero que quiero decir es que tanto Carmen de Carlos, que fue corresponsal del diario ABC en Argentina, como Claudio Tolcachir, que es uno de los grandes dramaturgos de la Argentina, a veces no tomamos conciencia de quienes están al lado nuestro, ¿no? Que son dos figuras que yo respeto y admiro mucho, y si algo habla del libro de Hernán Dobry, que Tolcachir y Carmen de Carlos estén acá con él, ¿no? Yo lo que quiero decir simplemente es que lean el libro. Quienes no lo leyeron, que lo compren, ¿no? Está bien. Y que lo lean, porque... Como dice Lelutier, puede adquirirse en la puerta. Porque es una mirada sobre Malvinas que faltaba. Hay muchas miradas sobre Malvinas, que es nuestra gran herida nacional para los argentinos. Yo soy generación Malvinas, pude estar en Malvinas, no estuve, y estuvieron un montón de argentinos de edad parecida a la mía. Entonces es algo que siento muy profundo. Estuve 2 veces en Malvinas, para los 25 años, en 2007, cubriéndolo para el diario Clarín, en mi caso porque soy periodista, y los periodistas tenemos esa ventaja de que podemos ir a lugares que otros nos pagan, entonces podemos hacer como que fuimos nosotros. Fui a cubrirlo y después estuve hace 3 años, cuando fue en Darwin, sí, en un vuelo también que hicimos cuando fueron todos los familiares al cementerio de Darwin que está allí, y tanto me toca Malvinas que mi mujer, que también es periodista, Ana Gershenson, fue 3 veces porque era especialista en política exterior y le tocó. Así que hasta estuvimos, cuando nos casamos, la idea de casarnos en Malvinas, pero era muy caro el viaje y llevar a los invitados, todo era, no cerraba el presupuesto. Pero quiero llevar a mis hijos, que todavía no los he podido llevar, pero es algo que quiero hacer en cuanto pueda, porque
porque el gran problema, yo creo, de los argentinos es que no conocemos Malvinas. O sea, tenemos una idea que aprendimos de chiquito y la canción de Malvinas y todo lo que aprendimos y el Gaucho Rivero y después que los ingleses vinieron y nos las robaron. Pero conocerlas y estar ahí es otra experiencia. Por eso valoro mucho la cantidad de estos soldados judíos de Malvinas que logró entrevistar después de una gran investigación Hernán Dobry, donde cuentan su experiencia en la guerra y muchos que han logrado volver a Malvinas y verlo, y quienes no lo hicieron, que tienen ganas de ir y conocerlo. Yo siempre recuerdo en la fila para que los ingleses nos sellaran el pasaporte, había un excombatiente del Gran Buenos Aires, de la zona de San Justo, que me decía, justo antes de que nos sellaran, me dijo, la última vez que vine acá, entré directo. No había entrado con las tropas, obviamente. Esta es la vivencia, ¿no? Yo digo una cosa, estuve afortunadamente en la Feria del Libro el 15 de mayo pasado, donde Hernán presentó el libro Los soldados judíos de Malvinas, donde hubo una treintena de excombatientes y donde el acto fue absolutamente conmovedor, porque sintieron que por primera vez en muchos años había un gesto de amor, de empatía, una caricia para quienes combatieron, y después, cuando volvieron a la Argentina, tuvieron como quien sufre ese tipo de herida y de problema postraumático, muchos años sin poder aclarar, sin poder hablar de lo que habían visto, porque no solo ellos no podían hablar, la Argentina, los argentinos, en una derrota militar, una derrota institucional porque era una dictadura, darnos cuenta que fuimos atrás de las ideas de unos tipos que nunca debiéramos haber seguido. Todo eso generó en la Argentina ese sentimiento no solo de frustración, sino como en cualquier tipo de derrota en la vida, no querer hablar de eso, ¿no? No querer hablar de eso porque eso significaba ir a una herida muy, pero muy dolorosa. Fue muy emocionante la presentación del libro en Buenos Aires. Después lo hizo en 12 ciudades del interior del país, viajando en micro de noche, yendo 3 días, a 3 lugares en el mismo día, combinando vuelos. Un gran esfuerzo, pero que sé que a Hernán le trajo muchísima felicidad y esa cosa de sentir que no había sido en vano esa investigación que les llevó más de 10 años. La semana pasada, el viernes, lo entrevistamos con Pepe Gil Vidal, un gran periodista argentino. Lo entrevistamos a Hernán en CNN Radio y se empezaron a hacerle preguntas todos los periodistas de la mesa, porque el tema era muy conmovedor, cómo lo relataba Hernán era muy conmovedor, y la gente llamaba a la radio diciendo qué bueno había estado la entrevista, ¿no? Cuando parece que todo gira en torno a la actualidad y a la última noticia, y entrar en estas historias de hace 41 años captó la atención de mucha gente. Y lo otro que quiero decir es que el libro está planteado, cada uno va contando su historia, los 43 soldados van contando su historia, van contando sus vivencias, cuentan que siguen soñando con Malvinas, cuentan que soñaban con la comida, ¿no? Que el hambre era lo peor, así decía uno, el hambre era lo peor, es la frase creo que de Fabián Abraham, que la utiliza. Y bueno, hubo quienes sufrieron además el maltrato por ser judío, por su origen, por su religión, porque había antisemitismo en el ejército argentino, y porque había antisemitismo en bolsones de la sociedad. O sea, no solo estuvieron en la guerra, no solo sufrieron una guerra
tan desfavorable como fue la guerra de Malvinas para la Argentina, sino también que tuvieron que sufrir su condición de judíos. Un doble sufrimiento. El libro es excepcional y es necesario. Básicamente es un libro necesario para entender. Malvinas es una herida de la Argentina y por eso existe el psicoanálisis, ¿no? Porque necesitamos entender nuestras heridas para poder crecer y muchos de los soldados que fueron a terapia cuando terminaron logran poder dar un paso adelante, asumirlo y poder desarrollar su vida como ellos se merecían, porque no solo fueron víctimas, sino también fueron héroes, básicamente. Ellos no quieren que les digan héroes. Cuando uno habla con los excombatientes, la mayoría no, pero son héroes, son porque estuvieron ahí y tuvieron que soportar un momento absolutamente desfavorable, incierto, y en el que corrían peligro sus vidas y en el que muchos murieron. Eso es una guerra. El libro es un libro que no podemos evitar. Es un libro que hay que leer y un libro que hay que profundizar para poder justamente entender esa herida, que es toda guerra. Todas las guerras son una herida, las Malvinas son la herida nuestra, la de los argentinos, y a 41 años yo creo que empezamos recién a poder entenderla, a poder asumirla y a poder crecer a partir de eso. Simplemente como Carmen de Carlos y como Claudio Tolcachir, que te conoce desde chico, yo lo conozco desde hace 1 año y medio, buen tenista, no sabía que era un investigador tan profundo, tan veraz, y que podía escribir un libro como este. Así que simplemente felicitarlo, agradecerle y decirle que espero el próximo, Hernán. Nada más que eso, gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, Carmen y a Claudio, que salió hace un ratito. Les quería agradecer a todos por haber venido y contarles un poco que es muy especial tener que venir a hablar sobre una guerra en un continente que vivió tantas guerras, ¿sí? Porque para Argentina la guerra de Malvinas es la guerra del siglo XX. Por suerte, no tuvimos otra. En el 19 tuvimos unas cuantas, pero en el 20 no tuvimos más que la de Malvinas. Y hablar en Europa de guerras es no tener que explicarle a mucha gente lo que significa una guerra, ¿sí? Porque la han vivido en carne propia en los diferentes países en diferentes formas. Pero creo que las guerras tienen un sentido único que las hermana a todas. Y es que la pelean los estados, pero la combate la gente. O sea, la guerra de Malvinas para la Argentina terminó el 14 de junio de 1982. Para los veteranos de guerra de Malvinas, quienes combatieron en ella, perdura hasta hoy en día. Cada día la guerra continúa y continuará hasta el último día de sus vidas. Con mayor presencia, menor presencia, según cada uno la pudo trabajar, pero es algo que nunca se termina de derrotar porque uno no maneja la cabeza y nunca sabe cuándo va a aflorar de vuelta. Y por otro lado, tiene que ver con algo que nos pasa a todas las sociedades y tiene que ver con la memoria, ¿sí? En el judaísmo la memoria es algo esencial y central. Me cuesta a mí hablar de cuestiones que tengan que ver con las escrituras habiendo un rabino en la sala, pero lo voy a hacer y me ayudará con la frase porque otra vez más la olvidé en casa. Pero Moisés, cuando se está despidiendo del pueblo judío en el libro de Deuteronomio, hace hincapié al final en la memoria, ¿sí? En lo que uno tiene que recordar a sus antepasados y preguntarle
a sus antepasados. Pero también el judaísmo tiene en el Talmud la parte de la historia oral, ¿sí? De las tradiciones orales, que si no se escribían, corrían el riesgo de olvidarse. Entonces, eso es una parte central del libro, la memoria. Porque, como les decía recién, Argentina tuvo muchísimas guerras en el siglo XIX. Y nos acordamos del general San Martín, del general Belgrano, pero atrás de ellos había 5.000, 10.000 personas que combatían, de las cuales no sabemos absolutamente nada. No conocemos quiénes fueron, sus nombres, sabemos de alguno que quedó en la historia, pero del resto no se sabe absolutamente nada más. Y no vamos a poder saber nada más, porque se perdieron sus testimonios. Y para los que nos gusta la historia y trabajar en la historia, lo único que nos queda por trabajar son los documentos que hay, y nada más. La Guerra de Malvinas todavía nos da una posibilidad, y es que buena parte de los protagonistas estén vivos. Y al estar vivos, tenemos la posibilidad de escuchar esas miles de historias, porque la guerra no es una sola historia, ¿sí? Hay miles de historias. Cada uno que combatió una guerra, la combatió totalmente diferente al otro. Me acuerdo, Fernando, lo habrás visto en la Feria del Libro, cuando conté esto, se paró un veterano de Malvinas y cuenta. Cuando vino el día de la rendición, estábamos en la puerta del correo en Puerto Argentino, mirando los cerros, y veíamos que venían bajando las tropas inglesas que habían terminado los últimos combates en los cerros, avanzando hacia Puerto Argentino, y yo dije, nos salvamos. Y mi compañero de al lado dijo, nos matan. 2 personas combatiendo la misma guerra, sintiendo totalmente lo contrario. Bueno, así hay miles. 2 compañeros de su propia trinchera, de su propio pozo del zorro, sentían y vivían la guerra totalmente diferente. Entonces me pareció que era una buena forma de contar el libro, permitiendo que cada uno pudiera narrar su propia historia en primera persona. Y el tema que decía de la memoria es que, en general, en todo lo que fue el proceso de Malvinas, el olvido es uno de los ejes centrales. Malvinas, como decíamos antes, terminó el 14 de junio de 1982. La Argentina había vivido en un engaño total, ¿sí? Donde, salvo algunas honrosas excepciones, todos salían a vitorear al gobierno de turno, que arengaba a la gente con arengas patrióticas para que vayan a la Plaza de Mayo a manifestarse en apoyo. Nuestros colegas, los periodistas, los medios de comunicación, se la pasaban escribiendo, estamos ganando la guerra, jugaban como a la batalla naval, a ver cuántos barcos se hundían, cuántos aviones se derribaban, que esa debía ser la única parte cierta de lo que contaban, pero parecía como que era una victoria terrible. Y la realidad es que era un gran engaño. Para que se imaginen, es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol. Lo escuchamos el relato por radio, no hay transmisión de nada. Y escuchamos que dice, va ganando 3-0, va ganando 3-0, ganamos 3-0, y al día siguiente abrimos el periódico y dice, perdimos 3-0. Y dice, ¿pero qué pasó? Si la radio decía que ganábamos 3-0, ¿cómo puede ser que perdimos? Me engañaron. Bueno, la guerra fue un gran engaño para toda la sociedad argentina, que se dejó engañar, y esa es parte de su culpa. Y ahí es donde creo que está el proceso de olvido de Malvinas. A nadie le gusta sentirse engañado. Siempre hago un chascarrillo entre tanta seriedad del tema, y es como cuando a uno le meten los cuernos, ¿sí? Nadie se quiere acordar todos los días que le metieron los cuernos. Se acuerda del primer tiempo, después quiere ir olvidándolo. Porque cada vez que se acuerda de eso, se acuerda que fue engañado. Entonces dice, no quiero acordarme de esto. Y esto es parecido. Nadie quiere acordarse de que fue un tonto, que se creyó el cuento que le estaban vendiendo y que la realidad es que era toda una mentira. Porque te sentís mal. Y lamentablemente lo que no nos dimos cuenta es que, haciendo esto, estábamos penalizando
a una dictadura que había sido la que nos llevó a la guerra, pero al mismo tiempo estábamos perjudicando a miles de personas que habían combatido esa guerra y que no habían ido por su propio medio, por su propia decisión, sino que habían sido parte de un sistema militar que obviamente los lleva sin decisión alguna a la guerra, como son los soldados en cualquier ejército del mundo, no deciden dónde van, acatan órdenes y van. Sin embargo, eran la parte más desprotegida de toda esta historia, porque los militares seguían teniendo su estructura, sus salarios, su ayuda social, etc., pero los soldados tenían que volver a sus casas y retomar como podían sus vidas. Y lamentablemente esta decisión de ocultar y de olvidar lo que había sido el engaño de Malvinas llevó a que toda esa gente quedara metida debajo de la alfombra, olvidada y por momentos maltratada por la propia sociedad. Hay relatos en el libro donde algunos de ellos volvían del regimiento sin nada, sin dinero, porque venían de la guerra, y pasaba el ómnibus por delante para volver a sus casas y le decían al conductor que no tenían dinero, si los podían subir, y le decían que no. Y le decía, acabo de venir de la guerra. Le decían, ¿qué me importa? Entonces, eso habla de los argentinos como sociedad, ¿sí? Nos habla de lo que éramos nosotros en ese momento de la guerra. Y lamentablemente lo más duro de todo esto, por momentos para mí no fue la guerra. O sea, escuchar los testimonios de la guerra son terribles. Pero la realidad es que la guerra es inevitable. Una vez que empezó, ya está, ya no hay vuelta atrás, hay que combatirla y no hay ninguna guerra donde alguien la pase bien. No conozco, no sé si alguno sabe de una guerra donde fue alguno y la pasó bien, que me la cuente porque hasta ahora yo no encontré ninguna, porque la realidad es que convivir con la muerte, con la angustia de tener que matar a otro y con las condiciones encima en las que se combatió la guerra de Malvinas, con 10, 12 grados bajo cero, en pleno otoño casi invernal, cerca del Polo Sur, con muchos con ropa, con atuendo de verano, muchos que pasaron mucho hambre. Nadie la pasa bien. Ni siquiera Rambo. Ve una película de Rambo y cuando termina victorioso está todo cortado, todo sangrado. O sea, ni Rambo la pasa bien, que pareciera el gran héroe. Pero lo que a mí más me impactó del trabajo y de tener que trabajar con las historias de Malvinas no fue la guerra. Porque como decía, la guerra es inevitable. Lo que más me dolió fue la posguerra. Primero porque es la más larga. Porque la guerra de Malvinas como guerra realmente duró 45 días. Pero la posguerra lleva 41 años. ¿Sí? Y la posguerra era totalmente evitable. Porque si hubiéramos actuado diferente, o la sociedad argentina hubiera actuado, acá no tengo que echarle la culpa a muchos, a algunos sí, pero no a todos. La sociedad argentina podría haberla evitado. Si hubiera percibido o hubiera pensado en lo que su actitud de olvido estaba generando en aquella gente que necesitaba una ayuda en el momento, muchos de los relatos que van a poder ver en el libro hubieran sido totalmente diferentes. Y la sociedad argentina ocultó, trató de olvidarse de Malvinas para siempre. Y todo eso generó un impacto muy grande en aquellos que habían combatido en la guerra. Porque hoy lo conocemos, en ese momento ni siquiera tenía nombre y apellido, pero hoy lo conocemos como estrés postraumático. Y los psiquiatras le han puesto ese título. Pero en esa bolsa entra todo, ¿sí? Entra desde el que tiene un choque, desde la sobreviviente del Titanic, que tardó como 70 años en contar la historia de que se había hundido el Titanic. Y solamente se había hundido un barco en el que iba de crucero desde Europa a Estados Unidos. Imagínense aquel que le tocó padecer una guerra. Recién cuando entraron todos, pasaron por la exposición de Mauthausen. La Shoah tiene mucho de eso. ¿Cuántos sobrevivientes tardaron décadas en poder hablar? Incluso algunos
murieron sin haber podido contar nunca su historia. Y eso tiene que ver en los soldados con el impacto que se generó en la sociedad, porque tenían varias cuestiones. Por un lado, teníamos que la sociedad quería olvidarse de Malvinas. Por otro lado, cuando muchos de ellos volvieron, la gran mayoría les hicieron firmar papeles, documentos que decían que tenían prohibido hablar de lo que habían vivido en las islas. Y eso, uno diría, bueno, sabiendo cómo somos los argentinos, al otro día hablamos como queremos. Pero no se olviden que estábamos en medio de una dictadura militar que hoy podemos decir que duró 1 año y medio más. Pero el 15 de julio, más o menos, de cuando volvieron todos, nadie sabía cuánto más iba a durar. Sí, hablaban del 84, se hablaba de tantas fechas que uno no se podía hacer el vivo y decir, no, yo voy a salir a hablar y voy a decir lo que quiero. Pero por el otro lado tampoco, algunos me contaban, decían, yo quería hablar, pero del otro lado no tenía quien me quisiera escuchar. Y eso es terrible, porque te tenés que guardar todo dentro, querés gritar y no podés gritar. Y finalmente, tiene que ver con la parte de lo que la sociedad pudo entender realmente que fue la guerra. Recién Fernando decía que hoy, 41 años después, Malvinas empieza a tomar un cariz diferente, la empezamos a ver diferente en Argentina. Y eso se ve en muchísimas cosas. Si en la década del 80 alguna maestra en el colegio hubiera querido invitar a un excombatiente a hablar en el colegio, le hubieran dicho, la directora dice, ni loco, me vas a traer a este loco acá, va a revolucionarme a los chicos, puede salir con cualquier cosa. Hoy hacen fila las maestras para llamar e invitar a los excombatientes a hablar en los colegios. Pasaron 41 años de la guerra, 10 mundiales de fútbol, ¿sí? En el único mundial que se habla de los chicos de Malvinas fue en la canción que cantaban las hinchadas en el mundial de ahora. Pasaron 10 mundiales. Antes hubiera sido impensado que eso pasara. Y eso es una señal de lo que ha cambiado la sociedad argentina con respecto a la guerra. No son casualidades. Es un proceso que se va dando. Hoy hay mucho interés por escuchar las historias de Malvinas. Hay mucho interés por entender lo que pasó en ese momento. Y de dejar de creer la historia oficial, ¿sí? Que es lo que nos termina pasando con la historia argentina. Tenemos la historia oficial, nada más, y hay muchísimas otras historias dando vuelta. A nosotros, como comunidad judía, nos pasó exactamente lo mismo. La comunidad judía argentina es una parte indivisible de la sociedad y actúa en la misma forma. Cuando va para adelante, cuando va para atrás, va para atrás, cuando va para un costado, va para un costado, y cuando va para el otro, va para el otro. O sea, no es que se mantiene como una isla dentro de la sociedad. Y le pasó exactamente lo mismo. Estos jóvenes, que en el 30% de ellos que combatieron, los soldados judíos que combatieron en Malvinas, sufrieron antisemitismo por su condición de judíos. En manos de sus oficiales y sus suboficiales. O sea, no del enemigo. Esto es terrible. Es terrible porque el antisemitismo es incomprensible en cualquier momento de la sociedad, en cualquier tiempo que se hable. Pero pensarlo dentro de una propia guerra, en manos de los propios oficiales y suboficiales argentinos para con sus soldados, es totalmente incomprensible. El soldado es una parte más de la maquinaria de la guerra. Es como que agarres tu fusil y le pegues con un martillo. Cuando lo quieras usar, no va a funcionar. Bueno, con los soldados pasó esto. El 10% de ellos, como decía Carmen, fueron estaqueados. Estaqueados quiere decir atados de pies y manos a 4 estacas a la intemperie con 10 grados bajo cero en medio de los bombardeos del enemigo. O sea, es una tortura de las más sádicas que hay en la guerra. Quiero aclarar que no fueron todos los oficiales y suboficiales argentinos, un pequeño grupo minoritario, pero no quita que esto haya existido. Y este antisemitismo que pasaba en ese momento es parte del antisemitismo que se vivía incluso en la sociedad argentina. Y al día de hoy, lo más terrible es que eso sigue existiendo. Si uno lee los comentarios
de las notas que salieron en Buenos Aires sobre el libro, una entrevista que me hicieron en La Nación tenía cerca de 900 comentarios. Entre el 80 y 90% eran antisemitas. Lo que pasa es que eso antes, públicamente, hoy es mal visto. Antes era más normal, como decía Carmen antes, era deporte nacional ir a profanar los cementerios judíos. Una vez por mes, una vez cada 3 meses se profanaba el cementerio de Tablada. Había pintadas en las sinagogas, en los clubes, en los colegios. En los 80 era moneda normal. Hoy, como está mal visto y hay mucha más seguridad, les cuesta más hacer esas cosas, pero no quiere decir que haya desaparecido. Y eso en Malvinas, en muchos casos, se exteriorizó, desde lo verbal hasta lo físico. El antisemitismo estuvo lamentablemente presente todo el tiempo. Ante eso, las instituciones centrales de la comunidad judía argentina hicieron todo lo posible para que estos soldados pasaran un poco mejor el drama que tenían que vivir. Enviaron 5 rabinos, un hecho único e histórico en Argentina, para que le prestaran asistencia espiritual. Lamentablemente ninguno llegó a las islas por un montón de razones que narro en mi libro, Los Rabinos de Malvinas, pero que hubo una preocupación muy, muy, muy grande. Incluso hasta por encima de lo que fue la preocupación de la sociedad argentina, porque al lograr una asistencia espiritual especial fue un hecho único. Sin embargo, el 15 de junio, cuando terminó la guerra, hizo exactamente lo mismo que la sociedad argentina. Se olvidó de que habían habido soldados judíos. Y aquí es el punto que para mí es más duro de todos, porque nos habla y nos interpela como comunidad. ¿Sí? ¿Qué somos como comunidad? ¿Cuál es el fin que tenemos como comunidad judía? Y para mí el fin central, ¿sí?, es acoger y cobijar a los miembros de esa comunidad. Pasaron 30 años sin que ningún dirigente comunitario se preguntara, aunque sea un 2 de abril, que es el día en el que la Argentina se recuerda la recuperación de las Islas Malvinas, ¿habrá habido algún soldado judío en la guerra? Sí hubo. ¿Necesitará algo? Estamos congelados, el poncho está congelado y los que estábamos abajo también estamos congelados. A mí no me tocó, a mi compañero sí, porque se le escapó un tiro limpiando el fusil. No era judío, pero estuvo tranquilamente como 8 horas en el suelo congelado. De querer escaparnos, tiene que mentalizarse que no es la época de ahora, que todos pensamos distinto, que también tenemos más libertad. Antes era la época de los militares que no teníamos libertad de pensar, no pensábamos directamente. Ellos nos metían las cosas en la cabeza y nosotros estábamos ahí. Yo tuve la posibilidad de escaparme en el regimiento un día antes de irme a Malvinas. Mi mamá vino con mi papá, nos pusimos a hablar por detrás del alambrado porque no nos dejaban a ellos entrar a hablar conmigo. Y yo decía, si yo me escapo, ¿qué hago? Me podría escapar. Pero después pensé, ¿para qué? Y era la mentalidad que yo tenía en ese momento. Si a mí me toca ahora, como me tocó con el padre del Señor, Alfonsín, que hubo el problema también ahí en Boulogne. Yo dije, mamá, me voy a hacer la nacionalidad alemana porque no quiero que me vuelvan a agarrar. Y si no, me voy nadando a Uruguay. Al embajador de la República Argentina, Ricardo Alfonsín, a que por favor le haga entrega del ejemplar a Adrián. Honrado, por supuesto. No sé qué decir. Honrado realmente de poder entregar este libro. Muchísimas gracias. Mi nombre es Adrián Hugo Hasse, estuve en el Regimiento 6 de Infantería Mecanizado de Mercedes, Buenos Aires.
El libro me enorgullece y me pone muy contento que mi historia quede grabada para siempre y que todo el mundo pueda leerla. Yo ya había escrito un libro también con lo mío solamente y bueno, y esto se va a difundir mucho más. Todavía va a estar. ¿Te retrotrae heridas que tuviste en el pasado, tú que estuviste en aquella guerra? Heridas tan continuamente. Esas son heridas que no se pueden borrar. ¿De dónde has venido para la presentación de este libro? ¿Vives ahora en España? Vivo en Málaga. Sí, me vine desde Málaga. O sea, no pude estar en Buenos Aires con Hernán porque justo falleció mi mamá y acá sí me vine, especialmente. La importancia del libro es para rescatar la memoria de los soldados judíos que combatieron en Malvinas, para mostrar por un lado lo que fue el antisemitismo que sufrieron muchos de ellos y por el otro lado para que quede en el recuerdo de la comunidad judía y en la conciencia de los argentinos después de que tantas veces se nos habla de la doble lealtad. Y qué mejor patriotismo que ir a defender la patria en una guerra. Eso creo que es el aporte mayor que tiene el libro para la historia argentina. Vale, hablaste antes de laceraciones a los judíos. ¿Qué tipo de cosas has descubierto sobre estos 43 soldados que recibieron un trato denigrante particular por su condición de judío? Dentro del antisemitismo que se vivió durante la guerra, hubieron maltratos de lo que va desde lo verbal hasta lo físico. O sea, hubo algunos que los molieron a trompadas solamente por su condición de judío y otros que fueron estaqueados, que es una práctica muy sádica que implica atar de pies y manos con 4 estacas en el piso a una persona y dejarla durante horas así en el medio de una guerra donde había bombardeos y encima temperaturas de 10-12 grados bajo cero.